¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal, a este episodio número 9 titulado Casas Malditas. Tenemos un título, más bien un programa bastante interesante, pero antes queríamos agradecer a los organizadores de la Semana del Terror, por habernos invitado y por estar formando parte de este gran evento, ¿no? Así es, de igual manera queremos agradecer a los patrocinadores, que sin ellos esto no sería posible. Del Central, Panadería La Delicia, qué delicia de pan, y a la Piccola Italiana. Muchas gracias, y de hecho, estamos grabando en este bello restaurante en la ciudad de Teciutlán. Realmente va a ser un programa bastante interesante, les recomiendo que se queden. Este es el episodio número 9 de La Noche Paranormal, Casas Malditas. Amityville, 13 de noviembre de 1974, 3:15 de la mañana. Ha llegado la hora. Roma, ha llegado la hora. Mátalos a todos. Ronald, mátalos a todos. Aquella madrugada, Ronald DeFeo Jr., impulsado por una misteriosa y diabólica voz en su cabeza, disparó 6 veces su escopeta a quemarropa, arrebatando la vida a todos los miembros de su familia, y así daría inicio la leyenda de la que hasta el día de hoy es reconocida como la casa embrujada de Amityville. Hoy te contaremos esta y otras macabras historias de casas malditas. Así comienza La Noche Paranormal. Y realmente, es un tema bastante interesante el que vamos a tratar. Nos habían estado pidiendo, ¿no?, que habláramos de esta famosa casa, tal vez la casa embrujada más famosa de Estados Unidos. La más popular. ¿No? O al menos la más popular. Se han hecho muchísimas adaptaciones en cine, inclusive en telediarios, todo ese tipo de situaciones, de lo que fue, la situación que se vivió en Amityville, en esta famosa casa en Nueva York, realmente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Realmente acaban de ver un interesante video acerca de lo que sucedió ese 13 de noviembre del 74. Ronald DeFeo Jr. era básicamente uno de los hijos de la familia DeFeo, él básicamente tenía muchísimos problemas. Era un adolescente, un poquito más grande, ¿no? Tenía alrededor de 23 años cuando sucedió esto, pero tenía una actitud bastante errática. Se dice que era, agresivo, que era alcohólico, inclusive había tenido ya algunos antecedentes de robo, había sido expulsado de varias escuelas. Digamos que tenía un trastorno antisocial, ¿no? Al menos eso fue lo que se llevó a manejar. Que suele afectar a ciertos jóvenes en localidades similares, en lo que es el país estadounidense, por ejemplo, donde aparecen estas personas con ese tipo de trastornos y de alguna manera tratan de canalizar su frustración en algo quizás erróneo, ¿no? Así es. Y precisamente eso es lo que sucedió con Ronald DeFeo Jr. Lo que pasa es que el contexto de Amityville en sí, la maldición, lo que se ha llamado el horror de Amityville, engloba muchas situaciones. La primera, precisamente, es lo que sucedió este 13 de noviembre del 74. Ronald DeFeo Jr., como decíamos, tenía antecedentes muy raros, pero sobre todo tenía uno de naturaleza macabra, digámoslo así. Él, o al menos lo que se comenta entre sus amigos o sus familiares más allegados, es que se dedicaba a ritos satánicos. Okay. Se dedicaba a realizar este tipo de circunstancias. Inclusive se dice que llegó a realizar sacrificios de animales.
en una famosa habitación que se le conoció posteriormente como la habitación roja. Sí. Y este dato va a ser bastante interesante cuando vayamos desarrollando un poco más adelante la historia, ¿no? Sí, nuevamente lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Acerca de esta persona que empieza a tener lapsos incluso de identidad, en el cual de alguna forma quiere llamar la atención o busca ayuda, empieza a generar ciertos hábitos, ¿no? En este caso, pues los sacrificios de animales y también ciertos rituales, ¿no? Así es. Sí, bueno, ¿qué es lo que sucede? El 13 de noviembre del 74, Ronald DeFeo Jr. lleva a cabo un plan que había estado organizando, al menos en su mente, durante varios meses. Ya había habido un antecedente. Algunos meses anteriores se dice que tuvo algún conflicto con el padre, con Ronald DeFeo, Sí. y lo había amenazado de muerte, y sacó una escopeta, Ronald DeFeo Jr., le apuntó al padre y le dispara, pero el casquillo se queda atorado. Okay. Cuando hace esto, le dice a su padre que las voces se lo ordenan. Obviamente el padre, Ronald DeFeo señor, no le toma importancia, no sabe de lo que está hablando Ronald DeFeo Jr., porque básicamente tampoco tenía mucha atención, ¿no? Bueno, cuando pasa esto, obviamente no se le da la atención requerida a esta situación, ¿no? Continúa evolucionando y llegamos al 13 de noviembre. El 13 de noviembre Ronald DeFeo se levanta a 3:15 de la mañana, una hora curiosa, ¿no? La hora curiosa. Y de momento empieza a escuchar voces. No se sabe en qué momento de la noche, pero sí, al menos días anteriores había reportado que escuchaba voces. Una voz que le decía, que le mencionaba cosas como mátalos a todos, si no los matas tú, los mataremos nosotros, o si no los matas tú, vas a terminar pagando el precio, ¿no? La documentación no es clara acerca de esto, inclusive tampoco los registros del juicio. ¿Cómo se originan estas voces? Si es a raíz de estos ritos satánicos que digamos que se venía realizando, o si había tenido un brote psicótico, que es lo que Sí. al final se terminó argumentando, ¿no? En el juicio. Pero bueno, lo que sí ocurrió es que Ronald DeFeo Jr. toma una escopeta y va casa por casa, habitación por habitación, disparando a cada uno de los miembros de la familia. Eran 6. Eran los 2 padres, los 4 hermanos. Lo más curioso es que, obviamente, para realizar este tipo de asesinatos, tuvo que haber una planeación, ¿no? Sí. Lo más curioso es que cuando Ronald DeFeo entra y empieza a dispararle a cada uno de los miembros de la familia, nadie escucha nada. Va a la primera habitación, dispara sobre sus padres, que son los primeros en morir, de hecho, les dispara a quemarropa, los mata. Y después baja a habitaciones para ir matando a cada uno de los miembros de la familia, que eran sus hermanos, ¿no? Él dispara obviamente a quemarropa, todos mueren al instante, pero nadie escucha nada, no hay sobresaltos, no hay movimientos en la casa, y lo curioso es que tampoco las casas aledañas, que a veces se dice que Amityville era una casa bastante alejada, pero no es cierto. Realmente estamos viendo en las fotos en este momento, por ejemplo, Amityville tenía, el primer vecino de Amityville tenía, estaba a 15 metros de la casa, ¿no? Recordemos, es una casa verdaderamente preciosa, ¿no? Tiene un embarcadero, sería la casa del americano promedio, sí, digamos, ¿no? Y aparte estaba en un vecindario, de buena pinta, ¿no? Bueno, se da este tipo de situaciones. Ronald DeFeo mata a su familia y al día siguiente hace su vida normal. Como si nada. Se levanta, va a trabajar, pasa un tiempo con su novia y a las 6 de la tarde se queda a ver con un amigo en un bar que se llamaba Henry's Bar, está muy cerca de la casa. Y lo curioso es que él llega a la cita y llega exaltando pidiendo ayuda porque alguien había entrado a su casa y le había disparado a su familia. Ok. Bueno, obviamente las personas que estaban en el bar se sobresaltan, lo acompañan a ver qué es lo que había sucedido en la casa de Amityville y se dan cuenta de los asesinatos. Obviamente a la postre, la policía hizo bastantes indagaciones sobre lo que sucedió y llegaron a la conclusión de que Ronald DeFeo Jr. era el que había disparado la escopeta matando a sus familiares. Cuando la policía le dice que cuál era la motivación para realizar este tipo de acto tan macabro,
él comenta que eran las voces, esa voz que él identificaba como la verdadera dueña de la casa, era quien lo invitaba a realizar este tipo de actos, ¿no? Él lo comentó y lo mantuvo, fue la primera versión que se dio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es bastante interesante, pero la cosa no queda aquí. Obviamente Ronald DeFeo Jr. sería condenado posteriormente, como no podía ser de otra forma. Sí. Y aquí empieza, de verdad, la leyenda macabra de Amityville. En 75, digamos que un año posterior a lo que ocurre, esto ocurre, recordemos, en noviembre del 74. En el 75, en diciembre, llega una familia, la familia Lutz. Era un matrimonio joven, George y Kate Lutz con sus 3 hijos, ¿no? Obviamente la casa la adquieren a un precio básicamente irrisorio, eran $80,000 de la época, una casa que mínimo valía 3 o 4 veces, se le podía dar ese valor, ¿no? De 4 veces, ¿no? Lo curioso es que ellos no eran creyentes en ningún tipo de situación paranormal ni nada. Caitlin, por ejemplo, ella sí era católica. Digamos que la casa ya estaba en venta, pero tenía su cláusula, ¿no? O sea, por Sí, eso de ahí el precio. Pero ellos no lo conocían. De hecho, es la inmobiliaria que en Estados Unidos hay una ley que precisamente evita ciertos comentarios. digamos como vicios ocultos, Ok. pero se tiene que decir cuando suceden situaciones, pues bueno, violentas, ¿no? En esta situación Sí. este era el caso, ¿no? Les comenta y la familia no le toma mucha importancia. Lo que sí hace es que, digamos que en un acto responsable, digámoslo así, Kate Lutz, que era católica, o más bien creyente, Sí. bueno, llama a un padre a bendecir la casa de Amityville, más que nada por protocolo, no era una cosa como de defensa o algo así, ¿no? Sí, es el ritual, ¿no? Es un ritual que se viene realizando para las personas que son creyentes. El hecho de cambiar pues, incluso de vehículo en algunas partes, pues se hace ese tipo de ritual, ¿no? El bendecir, igual las casas, el darles una bendición para que, bueno, la estancia que se tenga ahí, pues sea lo más placentera y lo más armónica cómoda, ¿no? posible, Y lo más ¿no? armónica, exactamente. Bueno, el padre que llegó a Amityville, el padre Pecoraro, inmediatamente al empezar a realizar este rito de sanación, digámoslo, de la casa, de bendición, nota que hay algo raro en la casa. Él no sabe precisamente qué es lo que ha sucedido, lo ha leído, pero no sabe precisamente que habían matado ahí a personas y todo esto, y empieza a sentir mucho frío, que es un fenómeno que se le conoce como la termogénesis, ¿no? Por ejemplo, los cambios drásticos de temperatura. Sí, y que es un factor común, ¿no? Cuando existen pues, situaciones sobrenaturales, inmediatamente se puede generar este bajo de temperatura. Sí, exactamente. Es un factor bastante común, ¿no? Lo reporta el padre, ¿no? Es bastante interesante, porque aparte, él cuando empieza a bendecir las habitaciones, recibe una bofetada y unas voces le dicen que se largue de la casa. Que ya había Había especie algo, de ¿no? agresión, sí. Había algo, una agresión. Obviamente el padre de momento no comenta nada, termina el ritual y la familia Lutz se muda un 18 de diciembre del 75. Recordemos, es el matrimonio y los 3 hijos. Aquí es donde empiezan a suceder cosas muy extrañas. La familia Lutz solo estuvo 28 días en Amityville. Los primeros días se empieza casi cuando llegaron, empieza este fenómeno de la termogénesis. La temperatura era prácticamente inaguantable, Sí. ¿no? Inclusive George Lutz se llega a obsesionar con este frío, se la pasa cortando árboles, cortando leña para alimentar la gran caldera, ¿no? que mantenía la temperatura en la casa, ¿no? Sobre todo son estas casas de madera enormes, ¿no? Bueno, él de momento, o al menos lo que comenta la familia, es que comienza a abandonar su cuidado personal, se deja de bañar, deja de ir a trabajar, se obsesiona con ese frío, ¿no? Pero a la par empiezan a suceder otro tipo de fenómenos, las puertas que se cierran, voces que a veces provenían de cualquier lado, y sobre todo, al pasar de los días, Kate Lutz se encuentra, guardando unas cosas en el sótano y de momento descubre casi por accidente la habitación roja, que es donde supuestamente Ronald DeFeo Jr. hacía este tipo de sacrificios, ¿no? Lo que pasa cuando lo descubre es que los fenómenos van en aumento. Empieza a haber
el matrimonio empieza a tener muchos problemas con sus hijas. Empiezan a comentar que ven personas que inclusive se empiezan a presentar fenómenos poltergeist como la levitación. Pero fue a raíz de que se descubre A la raíz de que se habitación. descubre la habitación, pero digamos que ya estaba el fenómeno Sí, el fenómeno, digamos que plantado en la casa, ¿no? incrementa, ¿no? Sí. Incrementa a raíz de que se descubre esta Sí, habitación. realmente es muy interesante lo que sucede. Y sobre todo, aquí viene una situación muy interesante. Aparte de todo de esto que estaba sucediendo, la niña pequeña del matrimonio Lutz empieza a tener un amigo imaginario Ok. de nombre Jody. Lo curioso es que Jody no era un amigo imaginario como lo podemos imaginar, como lo ponemos, Como lo describe, ¿no? como lo describen normalmente, ¿no? Sí. Jody era un cerdo que caminaba en 2 patas y tenía los ojos rojos. Sí, bastante fuera de lo común. Bastante Era- fuera de lo convencional, ¿no? Ella le comenta, inclusive llega a hacer dibujos de cómo es Jody, ¿no? Obviamente esto llama la atención de los Lutz, que saben que algo no está bien en la casa, ¿no? Las puertas del embarcadero de la casa se empiezan a azotar siempre, a pesar de que de alguna forma siempre la mantenían cerrada. En las noches se azotaba, ellos pensaban que era tal vez un movimiento de otra puerta de la casa y todo eso. George se levantaba a cerrar siempre esa habitación y el embarcadero. Lo curioso es que en una ocasión, en una noche, George Lutz está cerrando otra vez esta puerta y cuando voltea hacia la casa ve que la habitación, más bien la ventana que daba de la habitación de su hija, la más pequeña, la que imaginaba o veía a Jody, Sí. y él desde afuera de la casa la ve parada, mirándolo fijamente, con la mirada perdida obviamente, y atrás de la niña, la figura de Jody. Es la primera vez que lo ve George Lutz, ¿no? Ese cerdo que camina en 2 patas y que tenía los ojos rojos. Obviamente él corre a la casa, entra a la habitación y la niña estaba durmiendo. Sí. Este es uno de los fenómenos que ya empiezan a sobresaltar de una manera importante a George Lutz. Pero esto no se queda aquí. En una ocasión, George, cuando estaba durmiendo, descubre que más o menos como a las 3 de la mañana empiezan a suceder fenómenos raros en la casa, algunos movimientos, algunas voces. Él se levanta y cuando voltea a ver a su esposa, que supuestamente estaba acostada junto a él, se da cuenta de que ha cambiado el aspecto totalmente. Ahora la ve como una persona mayor, de 90 años, sin dientes, con el cabello canoso. Esto obviamente lo impresiona, ¿no? Sí. Esta escena es brutal, ¿no? Digamos que se refleja alguna especie de posesión Claro, hacia su esposa. una especie de posesión. Es muy raro. De hecho, cuando él llega a ver esto, se queda impresionado. Y no solo esto, porque además Kate empieza a levitar. Ah, ok. Y estos son fenómenos que hemos visto muy relacionados Sí, sí, sí. con el ámbito de las posesiones demoníacas, ¿no? Entonces él sabe que algo no está bien, y ya comienza realmente con todo esto que está pasando. Inclusive empieza a desaparecer dinero y se empiezan a presentar otro tipo de apariciones. En la cocina de Amityville, de la casa, se empiezan a aparecer 2 ancianos. Nadie sabe por qué. Los ancianos. De momento, y de hecho es Kate la que empieza a ver a estos 2 personajes, 2 sujetos que se la pasaban en la cocina. Pero, Es muy raro, ¿no? Sí, la verdad es muy raro. Inclusive ella, la primera vez que lo ve, piensa que alguien se ha metido a la casa, ¿no? Sí. O que tal vez son algunos familiares de George, Sí, sí, sí. pero no le toma mucha importancia. Después se da cuenta que lo que estaba viendo pues, probablemente eran espíritus, digamos, ¿no? De De alguna alguna manera, forma. al visualizarlos por primera vez, pues no lo toma como tal, quizás porque su mente no esté al 100% enfocado. Así es. O sea, realmente lo ve, su subconsciente quizás lo tache como Sí. algo fuera de lo normal, pero no le toma esa relevancia precisamente porque lo que está viendo es algo que está afectando. Sí, y sobre todo que lo ve muy... la experiencia es muy vívida. No las ve traslúcido, no, nada de esta situación. Ahora, lo que sucede, obviamente empiezan también olores nauseabundos, se empieza a llenar la casa de insectos, y como lo comentamos, 28 días después, George y Kate dicen que la situación prácticamente es insostenible y deciden que se tienen que ir de la casa.
Se van en enero del 75. Sí, en enero del 75. Ellos llegaron en diciembre y se van. Llegaron en diciembre del 70. Sí, se van en enero del 75. Y obviamente en ese momento ellos deciden, o más bien se acercan a los Warren, a los investigadores Ed y Lorraine Warren, que obviamente sabemos que eran unas figuras, pues bueno, ya consolidadas, ¿no?, en el aspecto paranormal en Estados Unidos, y les da permiso para que entren a la casa a ver qué es lo que está sucediendo. Sí. Y en ese momento, cuando ellos pasan, cuando Ed y Lorraine Warren pasan una noche en Amityville, captan esta imagen del famoso niño de Amityville. Es muy curioso y que se dice que podría ser el espíritu de John, el niño pequeño de la familia DeFeo Jr. Obviamente esta es una situación bastante impresionante, pero realmente eso es lo escalofriante de Amityville, ¿no? Obviamente los Lutz se fueron, vendieron la casa y fue cambiando de dueño posteriormente, alrededor de 3 o 4 dueños, y lo curioso es que solo vivían en la casa 10 años. Todos ellos vivieron 10 años. Bueno, obviamente los fenómenos no se sabe al día de hoy si continúan presentándose en la casa. Probablemente sí. Sí, de alguna manera. Se armó una gran polémica al respecto, pero nadie sabe realmente si, hoy en día, si esto de que se armó todo este revuelo que levantó George Lutz, o más bien la familia Lutz, con respecto a Amityville, pues bueno, puede ser alguna parte inventada, otra parte acordada, o si realmente fue 100% verdad. Pues algo de cierto debe de tener, empezando por los rituales que el joven empezó a realizar. De alguna manera pues empieza a abrir ciertos portales, ciertas, pues no sé, le da paso a las entidades, ¿no?, que empiezan a controlar su personalidad. Hablamos que ya es una persona que está afectada, ¿no?, que desde un principio está afectado y lo causa mayormente, ¿no?, con estas acciones, estos rituales, estos sacrificios. Lo potencializa, ¿no? Exactamente. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, se está dando entrada a ciertas entidades que, bueno, son de bajo astral. Así es. Y permanecen ahí y se sienten tan arraigadas a ese lugar, porque es el lugar donde se les dio la bienvenida, que pues de alguna forma pues ya no quieren salir y buscan que los demás residentes pues hagan lo mismo, ¿no? Así es. No invadan su espacio. Claro. Bueno, pero esta no es la única historia acerca de casas embrujadas en Estados Unidos, y mucho menos, ¿no? Así es. Obviamente hay muchísimos otros inmuebles que se han visto marcados por actividad, al menos lo que se comenta, paranormal, ¿no? Sí, de hecho, muchos la catalogan como la casa con mayor actividad paranormal en Estados Unidos. Se encuentra en Nueva Orleans y es la mansión La Laurie. Es la mansión La Laurie. Vamos a ver un video y regresamos. Este es un complejo que fue testigo de un sinfín de actos de brutalidad y abusos a esclavos de raza negra. Perteneció a la mujer más sádica y maligna que jamás haya visto la ciudad de Nueva Orleans. Su nombre era Delphi La Laurie, y su riqueza solo era comparable a su ferocidad. Esta es la historia de la mansión La Laurie, una de las casas malditas más famosas y aterradoras de la historia. Bueno, Armando, la mansión La Laurie. Sí, como podemos ver una pequeña introducción en el video. ¿Qué historia tiene esta mansión? Bueno, Delphi La Laurie adquiere ese terreno y construye su mansión, ¿no? Realmente es una persona pues de clase alta. Tiene sirvientes como lo que se daba comúnmente en los años, de hecho fue en el año 1832 en Nueva Orleans. Es donde... la época de los esclavos. La época de los esclavos. Bueno, obviamente era una vida difícil, ¿no? Sí, y bueno, era lo más común en esa época, ¿no? La gente que la conocía decía que ella era una persona bastante afecta hacia sus esclavos, hacia sus peones,
a quien tenía a cargo, ¿no? O sea, no pasaba nada. O sea, realmente era una persona común y corriente, salvo que tenía una pues, riqueza bastante considerable, y hasta ahí todo iba tranquilo. Ok. ¿Qué sucede? Se genera un incendio dentro de esa mansión, que a la postre se da la declaración de que fue provocado. Ok. Bueno, entra un bombero voluntario a tratar de sofocar las llamas, y lo que encuentra lo deja pues, prácticamente paralizado, ¿no? Encuentra una habitación donde había instrumentos de tortura hacia sus esclavos. La Laurie ocupaba esta habitación para castigarlos, torturarlos, humillarlos e incluso hasta matarlos. Dentro de la casa. Dentro de la casa. Aparentaba ante la sociedad una imagen que realmente no lo era, ¿no? Sí, disfrazaba realmente todas sus actividades que hacía con los esclavos. A raíz de esto, bueno, desaparece, Delphine LaLaurie desaparece, se desconoce el paradero, muchos piensan que emigra para Francia, y hasta ahí pues se desconoce de qué fue de LaLaurie. Después se empieza a haber más conjeturas, ¿no? El incendio fue provocado precisamente por una niña esclava que tenía miedo de entrar a la habitación, había sido amenazada para entrar a la habitación, porque ella decía que la gente, los compañeros que entraban a esa habitación jamás salían, y se escuchaban bastantes gritos. ¿Qué pasaba en esa habitación? Los torturaba al borde de la muerte, los castigaba, de alguna manera era su forma de canalizar su ira hacia estas personas, ¿no? No los veía como par, disfrutaba, compraba esclavos para precisamente hacerles ese tipo de acciones. Al tener tanto miedo esta niña de ir a la habitación, ella es la que genera el incendio con su vestido. Genera el incendio, quizás, para evidenciar toda esta situación. No se cree que haya sido ese el fin. Se dice que pudo intentar matarse, suicidarse, antes de llegar a esa habitación. O sea, su miedo era tan irracional que prefiere quemarse a ser llevada a esa habitación. En sí, todo lo que empieza, la gente, los esclavos que empiezan a dar su testimonio, unos afirman también que por mera diversión, la Laurie avienta a una pequeñita desde la ventana para su muerte. Algunos vecinos, después de que se dio a conocer todo esto que sucedía en la mansión, afirmaban que la veían correteando a un esclavo en el techo con un látigo, al punto de que el esclavo salta del techo, ocasionando su muerte. Se crearon dos versiones. La primera es que quizás la gente empezó a especular de más, o empezó a hacer inventos acerca de esta mujer, ¿no? Quizás por envidia, por su riqueza. Pero se descubre al final que debajo de la casa tenía una especie de fosa común, donde pues almacenaba todos los restos humanos de sus víctimas. A la postre, una especie de asesino en serie. Sí, de hecho, exactamente. Ella se satisfacía asesinando a sus propios trabajadores, sus propios esclavos, y los compraba precisamente con esa finalidad, para asesinarlos, para humillarlos, para torturarlos, y obviamente para sus necesidades. Sin embargo, después de todo esto, pues la gente que habitó nuevamente esta casa, pues sí veían mucho movimiento, encontraban a personas que no debían de estar ahí, sombras, incluso afirman haber visto a la Laurie encima de un niño de color, como pisoteándolo. O sea, realmente se volvió una casa bastante llamativa en el ámbito de lo paranormal, por todo el sufrimiento que se generó y todas las almas que quedaron ahí resguardadas por causa del sufrimiento de esta mujer. Su actual dueño es Nicolas Cage. Nicolas Cage. Sí. Nicolas Cage, y bueno, obviamente que tiene
varias historias respecto al ámbito paranormal, ¿no? Así es. Entonces, sí, la verdad, esta casa, esta mansión, se cree o afirman que es la más embrujada de todo el país estadounidense. A día de hoy se llegan inclusive a captar algunas psicofonías y ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, de hecho, la mansión está cerrada al público porque la tenían como museo de lo paranormal. Era el museo de lo paranormal. La gente asistía y pues claro, se llevaban varios sustos. Hasta el punto en el que la cerraron. Sigue siendo un atractivo turístico bastante amplio, pero ya no está abierto al público como tal. O sea, de alguna forma, pues bueno, ya se decide dejarla como patrimonio y pues todo lo que conlleva. Incluso esta historia fue también inspiración para un capítulo de la serie americana, ¿cómo se llama? American Horror History. Exactamente. Fue un capítulo dedicado a esta historia. A esta señora. ¿Se sabe cuál fue el paradero entonces de...? No, de hecho, la Laurie? Se piensa mucho que emigra a Francia. Migra a Francia, pero no se sabe realmente dónde llegó, cuándo fallece. Pero había personas que aseguraban que la Laurie seguía en la mansión entonces. Ahí está el detalle. Quizás pudo haber muerto ¿O porque quizás la veían de alguna manera en forma espectral. Las personas Ok. que la llegaron a visualizar la veían de una manera espectral encima de un niño de color, como azotándolo, como humillándolo, pero de una manera espectral. No, nada presencial. Nada presencial. Se cree que falleció, pero no se sabe realmente dónde quedó su cuerpo, en qué punto exacto quedó. La última versión se sabe que migra hacia Francia, pero bueno, no hay nada concreto hasta la fecha. Bastante interesante esta historia de la mansión La Laurie Así es. en Nueva Orleans, Nueva Estados Orleans. Unidos. Pero no se limita el ámbito de los fenómenos paranormales en casas malditas a Estados Unidos. Tenemos también algunos casos como el de la mansión de 50 Berkeley Square en Inglaterra, y les vamos a dejar una pequeña reseña. Esta es la mansión, una de las mansiones, o más bien al menos lo fue, la mansión más embrujada de Londres. Vamos a ver. Parece que algo muy terrible ha embrujado una habitación en particular. Lo suficientemente terrible como para que haya causado la muerte, entre horribles convulsiones, de al menos 2 temerarios que tuvieron el atrevimiento de entrar y dormir en ella. Esto lo dice el autor Charles Harper en su libro Casas Embrujadas, del año 1907. Con el paso del tiempo, se han identificado una gran variedad de fenómenos paranormales en este lugar. Desde ver luces misteriosas a través de las ventanas, escuchar gritos desgarradores desde el interior, hasta el sonido de unos cuerpos siendo arrastrados por las escaleras. A simple vista, es una casa de ladrillo de 4 plantas construida en 1740. Pero, en los inicios del siglo XX, el número 50 de Berkeley Square fue bautizada como la casa más embrujada de Londres. Bueno, la mansión, como lo pudimos apreciar en el video, 50 Berkeley Square, se encuentra en uno de los barrios famosos, o más bien pudientes, de Londres, el barrio de Mayfair. Es una construcción que data, se dice, de 1740, una casa de 4 plantas. Obviamente sabemos cómo son este tipo de casas, ¿no? Lo estamos viendo en estos momentos, estamos viendo algunas fotos pues bastante ostentosas, ¿no? Sí, una casa bastante ostentosa, donde, bueno, se ve bastante interesante todo este tipo de acontecimientos que pueden llegar a pasar, ¿no? Exactamente, en casas, ¿no? de esta magnitud. Bueno, la historia de esta casa, de Berkeley Square, tiene varias vertientes. Obviamente se le llega a conocer como la mansión más embrujada de Londres. Primero, porque se dice que en esa habitación, cerca de 1750, 1760, se suicida una persona en la habitación del ático. Se dice que ella había sido abusada de alguna forma por su tío
y termina suicidándose a raíz de este suceso. Pero, al menos lo que se comenta, es que el espíritu de esa mujer nunca se fue. Quedó sujeta De alguna forma, ¿no? Yo creo que quizás puede tratarse de estos sentimientos de tristeza y por el hecho de que no puede descansar, que es que se quedan sujetos para tratar de alguna manera decirle a alguien lo que ha sufrido, ¿no? Para que se le haga una especie de ritual sanatorio y puedan trascender, ¿no? Por eso quedan todavía sujetos a un plano que pues quizás ya no es de ellos. Sí, de hecho, por ejemplo, algunas personas que entraban a la casa, como invitados obviamente, porque no estaba abierta al público, se dice que a veces cuando dormían en esa habitación podían ver a la mujer que aparecía colgada o aparecía en algunos rincones de la habitación, que inclusive se sentaba junto a ellos en las camas, ¿no? Y la identificaban inequívocamente como una mujer de corta edad, ¿no? Sí. Inclusive algunas personas que llegaron a conocer a la persona, a esta Oxisa, a la niña que se había suicidado, pues bueno, obviamente la reconocieron, ¿no? Pero esto solo es una vertiente de la historia, porque continuaron los fenómenos, no solo esto. Resulta que a la postre llegaría una persona que compraría la casa, el señor Myers. El señor Myers había tenido una decepción amorosa bastante importante, que lo terminó llevando a la locura. Digamos, él se encerraba en su casa después de esta, pues digamos, decepción grande para él. Decidió encerrarse, no salir, de hecho, después de esto ya nunca se le volvió a ver a este señor, pero solo sabían que él estaba ocupando esa habitación del ático y le llevaban de vez en cuando cosas de comer. Ok, entonces estaba deprimido. Sí, estaba encerrado, nadie sabía, inclusive algunas personas dicen que a veces se llegaba a asomar ahí a la ventana y que se le podía ver el aspecto, pues bueno, descuidado, ¿no? Sí. Que inclusive en las noches empezaba a hacer ruidos muy extraños, ¿no? Como solicitando, no sé, se dice que como de dolor, quejidos, lamentos, ¿no? Pero bueno, esto no se quedó ahí. De hecho, las personas que vivían junto o cerca de la mansión de Berkeley Square, lo que comentaban es que después de un tiempo se dejó de escuchar sonidos en la casa, que inclusive le dejaron de llevar de comer a este señor, y que obviamente, por el tiempo que había pasado, significaba que había muerto. Ok. Lo curioso es que un tiempo después se empezaron a escuchar nuevamente los lamentos, los ruidos en las paredes, Pero se confirmó la muerte. actividad, inclusive, y se llegaba a ver que prendían las luces en la casa, ¿no? Okay. Las personas que pasaban sabían que la casa estaba deshabitada, pero Sí, cómo sí. era que estaban las luces, que se encendían las luces, ¿no? Que inclusive veían al señor Myers Sí, andando que normalmente estaba en su casa, habitación. ¿no? Cuando Ok. había pasado suficiente tiempo y que además se había confirmado su muerte. Pero eso no es todo. Vamos, 2 sucesos en esta casa. El tercero, que es el que me causó más intriga cuando investigué esta historia, es una... obviamente esta casa se dice que cuando se construyó estaba conectada al sistema de cloacas de Londres. Ok. Obviamente, como se acostumbraba, lo hemos podido ver, por ejemplo, y lo ilustra muy bien la película del Barbero Demoníaco de Sweeney Todd, como están estas conexiones, ¿no? Obviamente por las condiciones rudimentarias de la época, ¿no? Bueno, se dice, o hay una leyenda en Londres, que existe una especie de criatura tipo Lovecraftiana, sabemos con tentáculos y todo esto, que habita precisamente las alcantarillas de esta región de Londres, o al menos de esta manzana de Londres, y que por alguna situación llegó a elegir como morada la casa de Berkeley Square. Ok. Me recuerda mucho a la entidad en España, del duendecillo. El duende de Zaragoza, ¿no? Exactamente, el Sí, duende de Zaragoza. Que de igual estaba enfocado, estaba sujeto a esa casa, estaba arraigado, ¿no? Él afirmaba que pues esa casa Sí, era de él. exactamente. Sí, me recuerda mucho, es prácticamente similar lo que cuentas. Es un poco, sí, vale, tiene similitud de la historia, ¿no? Sí. Pero aquí lo curioso es que a esta criatura la llegan a ver 2 personas, 2 marineros. Ok. Obviamente se dice que llegaron a ocupar esta casa en alguna situación y uno de ellos terminan pasando la noche, se dan cuenta
que hay alguien que los está observando, o al menos que está siguiendo de cerca sus pasos, y los persigue. Ellos se dan cuenta que es esta criatura, uno de ellos, por ejemplo, es el que la describe, ¿no? Que tiene pues, una especie de tentáculos y todo, y que sobre todo que se comunica telepáticamente con ellos. Okay. Que es mucho otra similitud con el Duende de Zaragoza, ¿no? Sí. Las voces que provenían de la casa se buscó, se rascó en este edificio, ¿no? En el edificio Duende, que inclusive terminó llamándose así. Sí, exacto. Entró la policía, la Guardia Civil y no encontraron nada. Pues bueno, también pasó esto en Berkeley Square. Empezaron a buscar en el ático y bueno, obviamente no encontraron nada, pero el marinero estaba seguro de lo que había sucedido y de hecho se dice que terminó volviéndose loco. Sí, claro. Pero no es todo, porque a la postre dos amigos estaban haciendo en alguna ocasión obviamente la casa ya tenía esta fama, ¿no? Del lugar maldito. Hicieron una apuesta y decidieron que que si se atrevían a pasarse una noche, ¿no? En Berkeley Square. Sí. Y recordamos que en Londres son aficionados a las apuestas, ¿no? Obviamente él decide aceptar la apuesta. Sube a la habitación del ático, ahí se dice que pasa después de las 12 de la noche, él está normal, no sucede nada, pero curiosamente unos minutos después de la medianoche empieza a escucharse gritos, inclusive disparos. Cuando el otro amigo, el que lo había invitado para la apuesta, sube a ver qué es lo que había ocurrido con este amigo, se da cuenta que se había disparado en la cara. Okay. Se dice que tal vez había visto algo tan monstruoso en ese lugar se desesperó al grado de que había preferido quitarse la vida antes de que se la quitara esta entidad, ¿no? Antes. O este ser. Ok, sí. Y realmente vemos cómo a lo mejor son varios fenómenos distintos, pero que se dan en el mismo sitio, ¿no? En el mismo lugar. Esto derivó obviamente en que la casa, como lo comentamos en un principio, fuera conocido como el lugar más embrujado de Londres. Que bueno, obviamente a la postre sabemos que hoy, o al menos popularmente, se le conoce que el lugar más embrujado de Londres pues es la torre de reloj, ¿no? Sí. Y bueno, pues realmente ahí están ese tipo de situaciones bastante interesantes. Se puede pensar en una especie de entidad que provoque todo este tipo de maldad hacia tanto los ataques físicos de la pequeña, como la soledad interminable del segundo habitante, la aparición monstruosa hacia pues, a estos chicos. ¿Crees que sea un ser en específico o sea factores diferentes? De hecho, es muy curioso que lo comentas. Pasa también en la mansión de Amityville, ¿no? Que se dice que la casa es como si fuera un ser viviente. Como si la casa estuviera regida por alguien, ¿no? Sí. Que no le gustara a las que llegaran cierto tipo de personas, ¿no? Y la misma casa va construyendo su leyenda. A veces, inclusive, por eso se provocan, o al menos es lo que se cree, ¿no? Se llegan a provocar los fenómenos poltergeist para alejar a las casas, a las personas de las casas. Sí, lo que habíamos platicado hace un momento. Pero lo que habíamos platicado era acerca de alguna entidad. Aquí es como si los lugares estuvieran... Exacto, tuvieran una especie de vida, ¿no? Una especie ¿no? de... Pues sí, llamarlo de esa manera, de vida. Al menos la esencia que tienen, ¿no? Como lugares malditos, ¿no? Amityville es obviamente una de las mansiones más famosas, ¿no? Que puede ser, ¿no? O sea, se escucha un poco descabellado, pero puede ser. Porque también, de alguna manera, existen objetos malditos. Podría ser. Existen objetos malditos, como, no sé, la muñeca Annabelle, que claro, al fin y al cabo es un objeto. El muñeco Robert también, exactamente, ¿no? Entonces, puede ser que la casa en sí tenga una especie de posesión, quizás llamarlo de esta manera, sí, y que le dé cierta vida, ¿no? Que genere que las personas que la habitan o que están dentro de ella, pues sufran esos trastornos para salir de inmediatamente, claro, o de alguna manera alimentar todavía más a la casa, ¿no? O al objeto en sí. Y muchas veces tiene que ver con el origen de las casas, ¿no? Por ejemplo, lo comentábamos en la mansión La Laurie, pues bueno, era una plantación, ¿no? En Nueva Orleans, era el lugar donde estaba, habitado por esclavos, donde se había sufrido mucho. Así es. Y a lo mejor esto termina dándoles esa esencia, ¿no? En el caso de Amityville, por ejemplo, a la posterior se descubrió que fue una especie de sanatorio para aborígenes americanos, pero no era una especie de... bueno, era un sanatorio, obviamente, donde llevaban a los enfermos, pero no para curarlos. Para exterminarlos. Para exterminarlos. Ok.
Y esto lo terminó descubriendo George Lutz, el señor de la casa de Amityville, el segundo dueño. Y obviamente hizo una investigación pues bastante fuerte y también descubrió que, por ejemplo, la mansión de Amityville había sido habitada por uno de los brujos que había escapado de Salem. Ok. Sí, o sea, existen un montón de factores que hicieron que esta casa tomara una esencia propia. Así es. O sea, realmente, pues sí, prácticamente se vuelve una casa, un lugar maldito por todo lo que ya anteriormente ha sucedido, ¿no? Tanto la quema de pacientes como los sacrificios de este joven que realizaba en su sótano, en su cuarto. Sí. Y también pues todo lo que viene saliendo a la luz poco a poco. O sea, la casa de alguna manera genera una esencia en la cual ya se vuelve inhabitable e incluso hostil para las demás personas que van entrando. Así es. Y sí, a través del tiempo van forjando esta historia, ¿no? Estas maldiciones, y van cambiando las vertientes. A lo mejor los fenómenos paranormales cambian, pero siempre se queda la esencia de casa maldita, ¿no? Sí, por ejemplo, como Amityville, lo que mencionamos hace un momento, se ven dos ancianos. Cuando se veía las primeras visiones eran acerca de pues del ser cerdo, que anda en patas traseras y ojos rojos, y después cambia a dos ancianos. O sea, y después, cuando llegan los Warren, toman la foto del niño, ¿no? Exactamente. Que se dice que podría ser el hijo pequeño del matrimonio del matrimonio de Feo, ¿no? Exactamente. La evidencia, en la casa. La evidencia paranormal varía bastante, pero queda guardada todo, salvaguardada en una sola localidad, que en este caso es la casa. Sí. Y también me recuerda algo que habíamos comentado en episodios anteriores acerca de Boleskine House, la casa junto al lago Ness, que perteneció a Aleister Crowley, ¿no? Así es. Que también siempre se quedó con esta esencia de lugar maldito, ¿no? Inclusive después la terminó comprando Jimmy Page, y ahí se dice que fue donde se creó la famosa canción de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, ¿no? Que ya lo habíamos comentado anteriormente, y que tienen también su leyenda macabra, ¿no? Sí, y que está dentro de un lugar también enigmático, ¿no? Que es el lago Ness, ¿no? El lago Ness. Y precisamente, inclusive se dice que, esto lo investigué después, pero se dice que cuando Jimmy Page llegó a la casa, obviamente él era seguidor de Aleister Crowley. Sí. Estaba, inclusive a nivel fanático, ¿no? Estaba loco por todo lo que hacía Aleister Crowley. Pero cuando él se entera que la casa que había pertenecido a Aleister Crowley está en venta, de inmediato lo compra, pero porque sabe que no solo se conserva la esencia de lo que se hizo en esa casa, sino que a lo mejor puede haber algunos objetos que no se haya llevado a Aleister Crowley. Que así termina pasando, ¿no? Inclusive se dice que las batas que usaba Aleister Crowley y todo eso, pues las termina usando Jimmy Page, ¿no? Los objetos que están ahí en la casa, él las toma como parte de su decoración, como objetos de colección. Sí. O sea, de alguna forma es lo que estábamos mencionando, ¿no? La esencia es lo que busca, es lo que se busca en sí. Sí, porque él lo que se creía es que se habían hecho sacrificios de niño ahí adentro de la casa, ¿no? Y es una de las cosas que alimentó la leyenda y que dijo Jimmy Page, yo quiero comprar esa casa. Que a la par, que después terminó quemando, ¿no? La casa. Sí. Terminó ahí sufriendo como que fenómenos extraños, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, ahí está. Muy interesante Sí, el fenómeno de las casas embrujadas. Las casas embrujadas. Casas malditas, ¿no? Se les suele llamar. Y hay muchas otras, por ejemplo, también la casa de Enfield, el Amityville británico, ¿no? Se dice, que inclusive también estuvieron... Si ustedes vieron la película del Conjuro 2, me parece. Sí. Bueno, esa historia sucedió, o sea, realmente, ¿no? Esa posesión de los niños... la levitación de los niños. Incluso existe una foto donde sí, se ve una pequeña que está siendo atacada, ¿no? Levitado. Sí, exactamente. Sí, y bueno, realmente son estos sucesos que llegan a pasar y que obviamente a este poltergeist de Enfield, como se le llega a conocer a esta casa, bueno, sí me gustaría igual dedicarle un episodio completo porque es una historia alucinante. Ya la hemos tratado en varias partes, la hemos tratado, digamos así, por segmentos. Pero no se le ha dado un programa dedicado. Sí, realmente, también por el hecho de esto, de que aparece en las películas y a veces pierde, ¿no? Realmente la historia real, ¿no? Pero claro, es a veces, o más bien siempre, ¿no? La realidad termina siendo más cruda que la ficción. Así es. Y bueno, pues ahí está estos casos de habitaciones, de casas malditas. Muy interesante.
La verdad es que, bueno, yo me quedo con eso que eso te estábamos mencionando acerca de pues la vibra, la esencia que adquieren estos edificios a raíz de diferentes factores que han sido entremezclados y generan todavía más para alimentar. Por ejemplo, es lo que estábamos viendo en lo de Amityville. Se crea un montón de factores diferentes para crear una historia. Y poco a poco, y sigue alimentándose. Se sigue alimentando. Sí, exactamente. En el caso de Amityville, digamos que lo originan los sucesos que lamentables, ¿no? O sea, los asesinatos de la familia de Feo, pero hay un trasfondo, ya venía alimentado por este tipo de situaciones satánicas que se dice que realizaba Ronald DeFeo Jr., que al final se terminó cambiando como 3 veces la versión oficial, pero que nunca se encontró, o más bien a la policía ya nunca le interesó saber exactamente qué es lo que había ocurrido y por qué había llevado a cabo este tipo de actos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ha pedido su liberación 3 o 4 veces y siempre se la han negado, ¿no? Sí. Él argumentó que estaba pues loco, que estaba poseído, que inclusive se creyó que era un artífice de todo esto, que se había creado al respecto de que las voces le hablaban y todo eso, digamos, para que él saliera, una herramienta mortal, ¿no? Sí, se creía que, bueno, la defensa lo había inventado para que lo declararan loco y lo mandaran a un psiquiátrico, ¿no? Uh-huh. Pero lo curioso es que en la cárcel, cuando le hicieron los análisis respectivos, estudios psicométricos, todo ese tipo de situaciones, descubrieron que realmente o había pasado lo de las voces, o al menos él se lo había creído. Estaba totalmente convencido de que alguien le hablaba en Amityville, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y por ejemplo, lo que es la mansión La Laurie también se genera a base de dolor, su leyenda, ¿no? Porque bueno, o sea, realmente la casa, pues como tal, pues no generaba ninguna especie de pues casos sobrenaturales o paranormales, hasta que se le da cierta fama de que ahí es donde mataban a muchos esclavos y los torturaban. Y empieza a llamar la atención y se vuelve a alimentar con las leyendas y se empieza a alimentar esa casa y se generan más y más avistamientos de lo sobrenatural. Claro, y también bueno en la casa de Berkeley Square, como lo acabamos de ver, exactamente, ¿no? Estos sucesos trágicos que bueno terminan originando historias pues bueno mucho mayores. Es verdad. Bueno, realmente ha sido un tema bastante interesante el que tocamos hoy en día y que además nos lo habían pedido. Sí. Probablemente a Amityville le dediquemos un episodio especial. Hay mucho que contar acerca de esto, lo hemos resumido pues bastante rápido, pero obviamente hay mucho que contar y situaciones muy específicas que ocurrieron que no les hemos contado a propósito porque lo estaremos tocando en episodios posteriores. Así es. Bueno, pues realmente agradecer a toda la organización que nos ha hecho parte de la Semana del Terror. Este fue un episodio especial precisamente para ustedes. Muchas gracias. Estamos desde Teciutlán. ¿Vuelves a mencionar a los patrocinadores? Sí, claro, realmente agradecimientos para los patrocinadores, sin ellos esto no sería posible. Hotel Central, a la panadería La Delicia, qué delicia de pan, y la Piccola Italiana. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Esto ha sido La Noche Paranormal y nos estaremos viendo la siguiente semana. Así es, amigos, cuídense. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Roma, ha llegado la hora.